Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Cuando Jesús pasó enfrente de ella y quiso tomar fruto, no encontró. Y Jesús hizo algo que personalmente he oído muchas predicaciones, quizás hasta he predicado de eso, pero Él hizo algo que en mi mente siempre queda rebotando. Él maldijo a la higuera. Y hay muchas explicaciones teológicas, históricas, doctrinales, lo que usted quiera. Pero el acto de maldecir una higuera y que el siguiente día estuviera totalmente seca, fue algo que llamó mucho la atención de sus discípulos. Ahora la cosa es que las higueras en esa época del año están verdecitas, llenas de flores. Los higueros se llenan, están completamente, son atractivos y todo eso. No tenía fruto. Algo falló en aquella plantita. Algo hizo que no llegara a fructificar. Aparentemente creció, pero creció sin el propósito que Dios había diseñado para ese tipo de plantas. Al estar pensando en el sermón de esta mañana o la enseñanza de esta mañana, vino esta ilustración, esta parábola o esta acción directa de Jesucristo a mi mente y honestamente temí. Porque todo el ramaje y todo el follaje de una planta no significa que ha crecido conforme a lo que Dios espera de ella. El título de esta mañana es Perfeccionados. Estamos tratando de introducirnos en el pasaje que va a ser nuestra dirección durante todo el año, en Efesios capítulo 4, pero se usan bastantes palabras por ahí que son importantes, son muy importantes. Hemos recibido esa percepción de una visitación de Dios muy especial. En todas las áreas de la iglesia percibimos no solo un ambiente de crecimiento, sino también un ambiente alegre, muy feliz, muy espontáneo, muy viendo el futuro con entusiasmo. Y Dios nos puso en el corazón una promesa, mandato. En la palabra dice sencillamente en lo que será el lema de nuestro año de trabajo: crezcan en todo. Y nuestro lema será creciendo en todo, porque tanto los pastores como los ancianos, y el lunes pasado hicimos un ejercicio con todos los encargados ministeriales, llamados en otros lugares líderes. Hicimos un pacto, un compromiso de acuerdo con la declaración siguiente: los pastores y los ancianos de auditorio, y ahora puedo decir, y su liderazgo, creemos firmemente que Dios quiere que crezcamos en todo. Creemos firmemente, y esto usted lo va a estar oyendo continuamente. Necesitamos para eso que cada uno de nosotros reciba su propio crecimiento para ir edificándose. Ya la semana pasada hablé de los conceptos de crecimiento, desarrollo, edificación, mencioné cada una de estas palabras. Pero las palabras claves para marcar una instancia de crecimiento son edificados, perfeccionados. Si la palabra perfeccionados no apareciera ahí, temería que llegáramos a ser como esa planta que se ve linda, que se ve verde, que se ve grande, que se ve gruesa en sus tallos y lo que quiera, pero no da fruto. Porque simple y sencillamente no logró ser o no fue perfeccionada o no respondió al perfeccionamiento. Esta mañana quiero marcar algunos puntos para poder definir nuestro perfeccionamiento personal. Durante todo el año vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con eso. Casi le diría que cada predicación va a tener que ver con este
crecer, edificar, perfeccionar casi todo el año, aunque prediquemos de Apocalipsis, usted lo va a notar que estamos tratando el mismo tema, estamos creciendo. Le voy a pedir que por favor busque la palabra en Efesios capítulo 4, solamente que no vamos a ir a los versículos que dice en la pantalla. Hoy vamos a leer a partir del versículo 11. Versículo 11. ¿Lo tienen? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos conduzca. Fue la promesa de tu Hijo, que el Espíritu nos guiaría a la verdad. Así que yo te ruego que nuestro corazón esté abierto a tu verdad, Señor. Y a mí, por favor, Padre, lléname de tu Espíritu para poder compartir esto con sencillez, con amor, pero con firmeza también, Padre. Dale el fruto a tu palabra que debe tener. Y esto lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Pueden sentarse. 2 puntos esta mañana y ojalá pueda desarrollarlo completo. El primero es que el anhelo del Señor para nosotros, pero nosotros no es la institución o la organización o el organismo llamado Auditorio Cristiano. Nosotros es usted y yo personalmente. Por un momento pensé poner el anhelo del Señor para mí, pero de repente no me gustaba mucho la manera de expresarlo así. Pero nosotros significa todos y cada uno de nosotros. Y el Señor anhela que crezcamos. Dios quiere que individualmente crezcamos. Nunca termina el proceso de crecimiento en la vida cristiana. De hecho, cuando Pablo escribe esta carta, dice hasta que todos, y todos no es una masa, es todos y cada uno de nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y luego el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y de una manera muy rápida voy a tratar de exponer primero la estatura de la plenitud de Cristo, porque es como la medida, es el metrón. ¿Se acuerda que la semana pasada hablé de la palabra metrón? El patrón de comparación, el que me permite ir viendo cómo voy haciendo una evaluación continua de la persona que soy, si cada vez estoy llegando a la medida de la plenitud de Cristo, quien lo llena todo y es la cabeza de Cristo. La medida de la plenitud de Cristo. Hasta cantamos algunos cánticos que dicen yo quiero ser como tú, ¿verdad? Y hay otros cantos de esa naturaleza. Y por un momento yo digo, esto es demasiado atrevido, es muy osado. Pero en realidad esta es la medida. El cristianismo simple y sencillo no se conforma con menos. Usted no quiere ser como un modelo de la iglesia, cortarse el pelo, vestirse, uniformarse, cantar lo que se canta, decir lo que se dice, repetir el discurso, o de un pastor o un líder llamado espiritual que la gente dice quisiera ser como ese hombre, porque nosotros los pastores estamos en continuo peligro de pretender ser el modelo de la iglesia. Y por favor, tratamos de ser modelo, pero somos tan imperfectos en muchas ocasiones que es fácil que alguien levante el dedo y señale. Pero la medida tampoco es un movimiento internacional o una visión de alguna filosofía cristiana. Puede ser,
pero no cristocéntrica. La iglesia no puede conformarse con otro patrón de crecimiento que no sea el metrón de crecimiento, la persona de Jesucristo, Rey, Señor, hermano, amigo, con todas las definiciones que tiene para nosotros. Cristianismo no es mi adhesión a una iglesia en particular o a una fe en particular, es muchísimo más que eso. Cristianismo es el anhelo del Padre de que usted y yo crezcamos conforme al modelo de Jesucristo. Entonces, cada vez que yo pienso, siento, hago o dejo de hacer algo que Jesucristo haría, digamos que me alejo del nivel que había alcanzado en ese trabajo de crecer a la medida de la plenitud de Cristo. Algunos toda la vida llegan a ser bebotes espirituales, niños espirituales. Y por eso Pablo usa la ilustración de como niños que son llevados fácilmente por cualquier viento de doctrina. Algunas personas se quedan en un enanismo espiritual que jamás anhelan pasar de donde están. Otros quizás no quieren pasar de donde están porque sienten que es demasiado compromiso. Y hermanos, ciertamente lo es. El compromiso con la medida de la plenitud de Cristo literalmente es hasta la muerte. Pero déjeme decir esto: morir por Cristo puede resultar más fácil bajo ciertas circunstancias que vivir por Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Hermano Gilberto experimentó la cercanía de la muerte en una prisión en uno de estos países, y su familia, sus niñas chiquititas para entonces, y estaban totalmente dispuestos. Pero de ahí para acá, hermano Gilberto, el vivir por Cristo, Ruth, es otra cosa, porque aquello hubiera sido un evento glorioso. Alguna parte del edificio de Miramonte llevaría tu nombre, hermano, sin duda alguna. Pero vivir por Cristo es un acto que a veces los demás ni siquiera alcanzan a ver porque no quieren, y otros porque simplemente no se ve. Pero mi Padre Celestial dice que su anhelo es que usted y yo individualmente nos parezcamos cada vez más a la persona de Jesucristo, no a lo que pienso de Jesucristo, sino a la persona que Jesucristo es, y así se define. Y da algunos direccionales o indicadores de cómo es esto, y dice, por ejemplo, arraigados en la verdad. Y la verdad fue el tema central de la predicación de Jesucristo. La verdad, hasta que llega a decir por la verdad, pues por la verdad se murió, dicen algunos. Otros claramente recuerdan las palabras de Jesús diciendo, la verdad los hará libre. Y él dice claramente, yo soy la verdad, con L singular. Así que esa verdad nos es dada para que nosotros nos arraiguemos, y vamos a tener sermones para cada una de estas cosas. No como niños, sino como personas estables y maduras. Y yo he descubierto cosas en mi vida, hermano. De repente uno sale con reacciones, actitudes y acciones que son de niño. Uno se encapricha, se enoja, dice, no, mejor esto y lo otro. No, mejor a mí no me gusta este trato. Puro niño, hermanos, puro niño. O cada cosa que oye por ahí en el entorno religioso que hay ahora por todos lados, y dice, me gusta esta nueva doctrina. Este hombre está hablando una doctrina nueva que en mi iglesia no me la habían dicho, y por ahí va detrás, como niño, porque más adelante va a aparecer otra con un caramelo más delicioso, más grande que este, y también va a ir para allá, y también va a ir para allá, y va a ir para allá, y no va a crecer. Se va a mover en círculos y en plano. La otra cosa que menciona el texto es que no estamos envanecidos por el conocimiento, sino que somos practicantes del amor. Porque Pablo le decía claramente, el conocimiento envanece. ¿Cuántas posibilidades hay de que nuestra mente se llene de tanto conocimiento, de tantas cosas, y no podamos tener una reacción de amor para ser considerados, respetuosos, afectuosos, amables y no juzgadores? Porque el conocimiento es así, es un gran peligro, pero es necesario. Pero si no hay amor, enanos espirituales.
La otra frase que ocupa el texto es comprometidos con la agenda de Jesucristo. Porque cuando se habla de la medida de la plenitud de Cristo, no me imagino solamente a mi Señor sentado junto al Padre, como lo describe la Escritura, como Rey de Gloria que hemos cantado hoy, o como el hacedor de milagros maravillosos. No, me lo imagino como el hombre que tiene que esconderse para que no lo atrapen un montón de fariseos y escribas que ya está recogiendo piedras. O cuando recuerdo cosas que le he mencionado, que él le dice a uno: ¿querés seguirme? Pues que sepas que el Hijo del Hombre no tiene ni piedra donde recostar cabeza. Y veo al Señor Jesucristo dependiendo total y humanamente de lo que la humanidad podía ofrecer en aquel momento, sufriendo un juicio injusto, sufriendo castigo, golpe, tortura, llevado hasta la muerte, y aún en el momento de la muerte ser vilipendiado, ofendido, humillado. Es la agenda de Cristo. Pero todo eso representa o nos revela el ministerio de Cristo. Vayan, dice, vayan, sanen enfermos, liberen a los que están oprimidos por el pecado, echen fuera demonios, y si es la voluntad del Padre, resuciten uno que otro. Porque esto de la resucitación no es solamente devolverle a alguien los signos vitales, porque a mí Cristo, sin que haya perdido mis signos vitales, me resucitó en un momento de la vida, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y cada vez que vamos a una persona con dolor, con pecado, con lo que usted quiera, y le llevamos la vida de la palabra y la realidad de Cristo, vuelven a la vida. De hecho, se dice que en Cristo tenemos vida nueva, porque antes estábamos muertos. Y dice, no se olviden, dice el Señor, del pobre, del extranjero, de la viuda. No se olviden de ellos. No se olviden, es la agenda de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha traído para dar libertad a los cautivos, sacar de la cárcel a los presos, dar vista a los ciegos y a los sordos, hacerles oír, y que el reino de Dios sea predicado por todos lados. En esa agenda de Jesucristo está por encima de mi agenda de alcanzar este nivel comercial, profesional o de éxito personal, como usted lo quiera ver. La agenda de Jesucristo está por encima de mi cansancio y está por encima de mi personal satisfacción de las cosas de la vida. Y es así, hermano. Yo no les puedo hablar de un cristianismo medido a la plenitud de Cristo, de solamente esperar de que aquí estoy, Señor, soy princeso tuyo. Perdón, princeso no debí decir, príncipe. Soy príncipe, ¿verdad? Y tú estás obligado a que todo lo que yo reclame porque tengo fe me lo tenés que dar. Rechace totalmente cualquier doctrina de esa naturaleza, porque el cristianismo, la plenitud de Cristo, va a significar muy probablemente que va a enfermar, que le van a quitar cosas, que no va a poder descansar, que va a tener circunstancias que no esperaba en el momento más inesperado. Así que cuando hablamos de la medida de la plenitud de Cristo, estamos hablando de una vida en Cristo y de una agenda de Cristo que cómoda y suave no es. Si queremos llenar a las iglesias, prediquemos lo contrario de eso. Si queremos cristianismo a la medida de la plenitud de Cristo, tenemos que predicar los evangelios de Jesucristo y enseñar claramente la verdad. Así que cuando el Señor dice, yo quiero que crezcan, pero arraigados en la palabra de verdad. Yo quiero que crezcan, que no se queden como niños, que sean maduros, estables en la vida. Yo quiero que crezcan, pero no envanecidos por el múltiple conocimiento que tienen en la mente. Siempre que alguien viene a mi biblioteca me pregunta si he leído todos los libros que están allí. Y la respuesta es, ¿verdad? Entonces ahí me preguntan. Llegue a la oficina pastoral y pregúnteme lo mismo. Porque uno se puede llenar la mente de tantas cosas, hermanos. Tengo miedo a la inteligencia artificial, porque es una gran herramienta, pero va a llenar la mente de nuestros niños con cosas que no necesariamente son la verdad y las van a creer, y a eso se le llama posverdad, porque después las mentiras y lo falso termina siendo la nueva verdad. Me habla que mi cristianismo es una agenda de servicio en la obra, en el ministerio, en la medida que usted sea invitado, desafiado a servir, menos apoltronados en la cómoda haragana de la vida. Así nos volvemos discípulos bajo esta palabra que expliqué la semana pasada un poco, catástisis. Catástisis,
catastismo. Es una palabra griega que simplemente significa que vamos siendo perfeccionados continuamente hasta llegar a una medida. ¿Y sabe qué es lo lindo de esto? No para, hermanos. Si usted tiene oportunidad de platicar con los Orellana o cualquier otro de los misioneros que han tenido experiencias espirituales y de misión de alto nivel, le van a decir que siguen aprendiendo y siendo perfeccionados. Y no es que seamos malos del todo, somos malos perdonados, eso somos. Somos gente mala transformada por Cristo y lavados con la sangre del Cordero, eso somos. Pero necesito, cada vez me sale una arista que no tengo, soy como uña del dedo gordo, hermanos. Ahí va la uña bien y de repente ¡pum! Se encarna, ¿verdad? Y en la vida algo de buen propósito se me mete en la piel y tengo que ir a hacerme una cirugía sin anestesia, que como duele. Vida cristiana. Me le encarno al Señor en su dedo gordo, si usted quiere así, me tiene que arrancar de alguna forma. Porque Él anhela que yo crezca, que madure, que sea perfeccionado, que llegue a la plenitud de Cristo. Y eso me lleva al segundo pensamiento, ese arte de Dios para perfeccionarnos. Porque Dios no solo es el creador todopoderoso, sanador y todas las descripciones. No estoy seguro si hay una palabra en la Biblia que claramente lo defina como hacedor de arte, pero lo hay, hermanos. O sea, cuando uno ve el universo y los salmos lo dicen, cuando veo los cielos que tú hiciste y las estrellas y todo lo demás y contemplo todo eso que puedo contemplar, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él misericordia y te acuerdes de él? Dios es un artistazo, hermano. Váyase a la playa y tome fotos a las 5:32 de la tarde en una puesta de sol, y si es posible lléveme. Y si comemos, mejor todavía. Y si comemos mariscos, mejor todavía. Y vea la maravilla de Dios, pero es un artista. Por eso nos cuesta entender a veces el concepto, porque no somos tan creativos y artísticos como Él para hacer algunas cosas. Somos más bien muy materialistas y muy de la practicidad, lo pragmático, lo que puedo hacer incluso con mis manos y terminarlo. El concepto, porque lo tengo que entender, perfeccionar, es un concepto maravilloso, catastismos. En el versículo 12 lo menciona y un poco más adelante también, y dice que nosotros hemos sido expuestos bajo apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para que nos capaciten para hacer la obra del ministerio. Y luego el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Incluso mi trabajo es un poquito perfeccionarlos a ustedes. Y a mí me perfeccionan otras personas. La palabra significa ajustar continuamente, llegar mediante ajustes al diseño final o a una consumación. La Real Academia lo define como mejorar, refinar o completar algo para alcanzar su máximo nivel de calidad. Y además eficiencia y excelencia, o sea, dar fruto. Dicho de otra manera, Dios no me quiere como aquella planta verde hermosa que quizá proporcionaba sombra pero sin fruto. Mi excelencia se nota perfeccionada cuando hay fruto. Además, dice la Real Academia, ni siquiera la Biblia define esto así, proceso de maduración. Aquí hay palabras que asustan. Proceso de maduración espiritual, ser restaurado y completado por Dios, habilitado y equipado por Dios para el servicio. Así que no hay forma de quitarnos esto, hermanos. Todo el trabajo de perfeccionamiento que haga Dios en nuestras vidas tiene que ver con el servicio. No con mi comodidad o mi satisfacción personal de ser muy dotado por Dios y conocedor de cosas de Dios. Servicio. Pero prestemos atención a los procesos, porque honestamente, hermanos, hay procesos que no me gustan. Yo quiero acciones.
Yo quiero que el Señor, que me acueste un día después de haber tenido un encuentro con Cristo y el siguiente día no haya nada más que hacer en mí, que ya esté completamente terminado. Y déjeme decirle que cuando yo vine a los pies de Jesús en mayo de 1978, cosas de esa naturaleza pasaron en mi vida. Pero hay otras, hermanos, hay otras que hasta hoy en la mañana vuelvo a tener en mi corazón. Y yo, Señor, aquí está, te necesito, perfeccioname. Y lo bonito de la vida cristiana es que no va a terminar hasta el día de Jesucristo o hasta el día que vaya a su presencia y diga, porque no puede haber nada imperfecto en su presencia, bienvenido a casa, querido mío. Anhelo ese día, porque entonces va a terminar el proceso de perfeccionamiento. Pero mientras tanto es un proceso que a veces no nos gusta. Y no nos gusta porque tenemos que aprender a percibir esos procesos y saber que es un proceso de perfeccionamiento. Por ejemplo, Dios tiene método. Él puede decir la palabra, hermanos, en serio. Él puede decir la palabra si quiere. Decir, vaya, Germán, te voy a llevar de cero al producto final. Pero mi generación propia de producto final, hermano, ha sido larguísima. Voy a cumplir en 5 años, voy a tener 71 años, hermanos. Y hay cosas que el Señor me va a agarrar como si fuera un niño en algunas áreas de mi vida. Se parece a la vida un poco. Yo comencé en mi casa y me ponían pañal de ojo de perdiz, si es que había de ojo de perdiz. A los que no sepan, pregúntenle a los mayores de 40. No habían Pampers en El Salvador, no había pañales desechables. Algunos teníamos amigos que viajaban de Estados Unidos y adivine qué les encargábamos, una caja de pañales que tratábamos que nos durara todo el año para las saliditas y no para la casa. Pero si usted ve a la casa de una pareja que recién había tenido un niño o niña, estaban tendidos como 50 pañales que había que lavarlos de manera especial, cortaditos en triángulo, y por eso lo de cambiar pañales no era así como que tan fácil. Aparte con ganchos que pullaban la panza de los bebés, ¿verdad? Así comenzamos la vida. Y me da la impresión que así la terminamos. Bendito Dios, existen los plenitud. Y cada vez me acerco más al plenitud. Y ojalá solo fuera eso mi proceso de no maduración, pero es que ahí vuelvo a ser como niño. Y ¿sabe qué? Van apareciendo reacciones y acciones, pensamientos y omisiones de la vida como si fuera niño. Los procesos de Dios tienen instrucción, su palabra diciéndome, hey, esto, listo con esto. Tienen inspiración, momentos especiales de inspiración que uno dice, Señor, me está formando y me está revelando cosas que ahí están en tu palabra, pero no eran real para mí, ahora me estás inspirando. Hay experiencia en la vida, la experiencia me va formando y enseñándome. Y uno dice, esto ya me lo enseñó el Señor, esta reacción ya la conozco, ya sé dónde voy a ir a terminar con esta actitud mía. La experiencia. Pero de las cosas que más duelen en la vida es cuando Dios toma el buril. ¿Se acuerda que le dije que Dios es artista? 2 veces se menciona la palabra buril en la Escritura. Y el buril era una pequeña herramienta que se usa para tallar metales preciosos y piedras preciosas. Una vez se ocupa positivamente y otra vez se ocupa negativamente, porque los hombres toman sus buriles para tallar sus imágenes idolátricas. Y me di cuenta que he hecho burilaje de alguna cosa idolátrica para la vida. A veces un hijo, un cónyuge, un empleo, un negocio o el ego. Y lo trabajamos con arte de buril. Pues Dios a veces toma el buril en sus manos, en mi vida y en su vida, y comienza como trabajaría un orfebre a eliminar lo que el fuego no pudo eliminar. Y el buril tiene una punta
altamente afilada de un metal más duro que el metal que va a trabajar. Y comienza el Señor a quitar, como quitar un sarro de la vida que va haciendo, porque me quiere perfeccionado, porque no me quiere con restos, no me quiere con contaminación, no me quiere con aristas que van a terminar lastimando más a los demás que a mí. Y comienza un proceso de la vida de burilaje que no me gusta, porque me duele ver enfermos a los míos y que Dios no termina de actuar. Me duele que no alcanzo metas y expectativas que tengo, como si Dios no me amara. Pero hermanos amados, es el burilaje, es un artista el Señor. Cosas que el pueblo y el mundo le alaba a uno, el Señor termina diciendo: falso, te lo voy a quitar. ¡Pum! Lo quita y quebrante el orgullo, la soberbia. Porque antes después de la soberbia está el quebrantamiento, antes de la humildad está el quebrantamiento. Y necesita trabajar el buril conmigo. No nos gusta. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué no he alcanzado esto? Y ese buril, esa herramienta de grabado, tiene varias instancias: su palabra, persona. Yo estoy siendo un poquito buril con ustedes y conmigo esta mañana. Y en el libro de Éxodo dice que los artistas, orfebres, los grandes de la época, están trabajando despacito, artísticamente, con el buril. Y créanme, hermanos, hermanas, Dios está tratando de hacer de mí y de usted una pieza preciosa, artística. Ningún escultor logra al primer martillazo la obra que quiere generar. Son meses y años. Ningún pintor pinta una bóveda con un fresco como para terminarla en días. Son años y años. Hay que borrar, hay que empastar, hay que volver a quitar, raspar, volver a poner. No pegó, volver. Aquí hay hongo, hay que limarlo. Germán, te está saliendo hongo espiritual. Mira, aquí tenés esta arista tuya. Pum, pum. Y como un artista, Dios queriendo hacer de usted y de mí una pieza maravillosa de arte. Y toma el tiempo para perfeccionarnos. Cuando dice el apóstol Pablo que él anhela perfeccionar, a veces usa circunstancias que simplemente no puedo manejar, hermanos. Me llegan y me revientan la vida. De verdad, las historias familiares son talleres de arte de Dios increíbles. Porque a lo mejor en el corazón quedó grabado o quedó grabada una marca mal hecha por el buril de Satanás, del mundo, del pecado, por mi ego. Y Dios tiene que volver a penetrar y ¡pum! Arrancar, pulir. Por eso es que nuestra vida pasada tiene que ser transformada. 2 textos en la Biblia muy conocidos por todos, y vamos a terminar en unos minutitos, poquitos. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, sé que conoce perfectamente esta porción. En el capítulo 5, versículo 17, me encanta esto a la luz de lo que acabo de decir hasta este instante. 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas bien. No hay comas en medio. Las cosas, coma, viejas, coma, pasaron. No hay. Son las cosas viejas, pasaron. ¿Sabe qué no nos preguntamos? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron las cosas viejas? El día que yo recibí a Jesucristo, ese día pasaron las cosas viejas y fui nueva criatura. A ver, ¿fue nueva criatura espiritualmente? Sí. ¿Fue como nueva criatura en la vida? No. Porque tengo que pasar por el buril de Dios para conformar la nueva criatura que Él quiere que sea. De tal manera que cuando Dios dice: te voy a dar lo esencial, y lo esencial es que todo tu ser tiene todo lo necesario para que seas una nueva criatura. Nacemos de nuevo, literalmente.
Pasamos de muerte a vida por medio de Jesucristo. Somos otra persona. Somos los de después de Cristo. Por eso es muy importante que usted recuerde exactamente el día en que se entregó a Jesús. Porque ahí cambiaron muchas cosas. Dejé de ser del mundo y me volví parte de la familia de Dios. Dejé de ser terrenal, animal y todo lo demás y me volví espiritual, ciudadano del reino, miembro de la familia de Dios y por determinación divina, hijo de Dios. Todo eso cambia mi esencia. Me agarran como que ahí estoy, como un metal en bruto que fue sacado de una mina oscura y perversa, y soy llevado al taller del maestro orfebre que es mi Señor y que tiene un buril en la mano y me está preparando para ser esa nueva criatura que me promete que voy a ser. Esa es la propuesta de Dios. Y la segunda propuesta de Dios está en el capítulo 12, mismo libro, versículo 9, hablando Pablo de que le ha pedido 3 veces que le cambie ese dolor o esa enfermedad o lo que usted quiera que Pablo tenía. Y dice que 3 veces le ha pedido esto y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De tal manera, dice, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Dios va a tomar el tiempo para hacerme perfeccionadamente fuerte, pero esto toma trabajo de Dios, toma dolor en mi vida, pero también toma alegría y gozo y bendición y todo lo demás, hermanos, porque me está perfeccionando. Yo no puedo hablar de crecimiento de todos nosotros, no puedo sin advertirle lo arriesgado de esta decisión de ir por este camino en 2026. Dios les va a trabajar con su buril para perfeccionarles para las cosas que Él ha preparado, que es la obra del ministerio y el servicio a los santos. Todos los que quedan a mi alrededor son beneficiarios de esa transformación. Si Cristo me transforma y me trabaja, mi esposa, mis hijos, ustedes, los de afuera, son bendecidos con una pieza rústica, ruda y a lo mejor contaminada, que Dios le dio una nueva identidad y comienza a trabajar en él. Cuando piensa en la palabra perfeccionando a los santos, no es que los metemos en el seminario X, Y o Z, hermanos. Vaya al seminario, inscríbase en el IFB, estudie la palabra todo lo que quiera, pero eso no es absolutamente el trabajo de Dios. Se puede graduar de 4 doctorados si quiere, pero si no permite que Dios trabaje con su buril, usted solamente va a ser una piedra en bruto con mucho conocimiento, o un diamante en bruto con mucho conocimiento. Pero cuando Dios trabaja, le va quitando a uno lo bruto, gracias hermano, poquito y despacio, pero se lo va quitando y lo va volviendo pieza fina. Bruto no lo estoy diciendo peyorativamente, estoy jugando con la palabra. Bruto es algo que está tal como es, en bruto. El buril de Dios, hermanos. El perfeccionamiento lleva el buril de Dios y a veces toma tanto tiempo para que una cosa sea totalmente limpiada. En todo caso, Pablo dice, la clave de todo eso es su gracia. Su gracia, porque no vamos a entender, no vamos a comprender, no vamos a querer, no nos va a gustar. Y sabe a qué apelamos, y el Señor lo ofrece, su gracia. Ese favor inmerecido de Dios para con nosotros. Bástate mi gracia. Porque hay momentos de la vida que no vamos a tener respuestas. Hay situaciones personales que no voy a saber cómo manejar. Hay personas que te van a atacar muy injustamente habiendo sido bueno con ellos. No lo puede uno digerir esto. Pero en esos momentos el Señor dice, recordad que sos una pieza extraída de aquí, puesta aquí, nueva criatura, nueva hechura, dicen otros lados. Y además recordad que cuando no estés aguantando lo duro de prepararte y perfeccionarte, que tiene sus cosas lindas y buenas, pero lo duro de esto, mi gracia te va a sostener. Así que no tenga miedo al proceso de perfeccionamiento que anhelamos que el Señor haga. Cuando decimos crecer, sí, hermanos, queremos 350 fielmente asistiendo al final del año a esta iglesia. Eso queremos. Estamos cerca de 300 igual. Y en libros 390 y no sé cuánto.
Sí, anhelamos eso, anhelamos que las finanzas nos alcancen para poder tener los salarios, para incorporar como coordinador ministerial al hermano Gustavo Soto. Queremos honrar un poco también a nuestros empleados con el aumento de salario del año pasado, que no afectó a algunos porque estaban arriba del mínimo. Que hay muchas cosas en las que vamos a crecer, pero no podríamos hacer nada de eso si esta iglesia no decide aceptar el proceso de perfeccionamiento. Mi descriptiva de auditorio al final de todo esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 4. Está en la pantalla. Hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día en que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto en ustedes, hermanos. No como aquella planta que el Señor maldijo por no dar fruto. Pero a mí me encantaría estar a saber a dónde, en otro país, o a lo mejor en el cielo, en la presencia de mi Señor, ¿verdad? Y poderles escribir una carta y decirles: yo, Germán, su ex pastor o pastor, he recibido noticias de la fe de ustedes y veo cómo han pasado todo el proceso de perfeccionamiento, y que ahora no solo crecen para llenarse de hojas y algo que hace bulto, ruido y contaminación ambiental, es que de fruto en cada uno de ustedes. Esta es mi visión de Auditorio 2026, hermanos. Esto es. Y ustedes van a ser expuestos desde el púlpito, ministerios, desde el Espíritu Santo de Dios, de muchas maneras, no solo para que crezcan, es para que crezcan perfeccionados, o sea, ajustados a la voluntad de Dios, que es llevar fruto. Llevar fruto, ese es mi anhelo personal. Mi descriptiva es esa, y mi anhelo es que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como los amo. Los amo. Crecer no funciona con esteroides espirituales, hermanos. Crecer requiere del buril de Dios, del efecto de la palabra, de la instrucción y guía del Espíritu Santo, del quebrantamiento por situaciones y cosas que no puedo imaginar y que no quisiera que pasaran, pero son necesarias. Crecemos cuando nos damos cuenta que somos otra cosa, apartados por Él, nueva criatura. Y crecemos no solamente cuando esto pasa, es que crecemos cuando alcanzamos fruto por la gracia de Dios. Así que, hermanos, se lo repito, en 2026 estamos creciendo y vamos a crecer de una manera maravillosa, porque ni depende de mí, depende exclusivamente de que mi Dios y Señor ha bajado su mano para trabajar con buril el perfeccionamiento de nuestras vidas. Así funciona. Padre, gracias. Quizá tengamos temor, inquietud de cómo nos vas a perfeccionar, pero siempre vamos a recordar que tú eres bueno, que tú eres amoroso, que tú, Señor, te regocijas con nosotros, que nos tratas como a hijos, que nos tratas, Señor, de una manera tan especial, que aunque tu palabra aprieta, como dice Lamentaciones, no nos asfixia, que aunque ponemos nuestro rostro en tierra, o tenemos que poner el rostro en tierra, tú nos levantas, porque cada día tus misericordias son nuevas. Que entendemos que hemos sido puestos no para tener éxito en la vida, sino para hacer tu voluntad, Señor, perfectamente, sin que el éxito nos aparte de ella, ni el dolor. Esta mañana clamamos por tu gracia,
por el reconocimiento de que somos una pieza nueva que está en formación, en perfeccionamiento de ti. Esta mañana le invito a usted que está por ahí en otra región de la ciudad, del país o de Centroamérica, Suramérica o Europa, que sé que es de donde nos ven. Usted necesita urgentemente nacer de nuevo, dejar que el Señor le haga una nueva criatura y lo comience a forjar, a formar para que cumpla el propósito de Dios en su vida. ¿Qué le ofrece? Perdón de pecados, limpieza con la sangre de Cristo, una vida transformada y con propósitos altos y vida eterna. Si usted dice: Germán, yo quiero tener esto, o si usted está aquí en este templo, ahí dígale al Señor Jesús, si nunca lo ha hecho antes: hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame, perdóname, transfórmame, dame la vida eterna, dale sentido y significado a mi vida para ti. Úsame, perfeccióname. Dígale ahí, si no haya que decirle, dígale: sálvame, Señor, sálvame. Si hay alguien que esta mañana se entrega a Jesús ahí en línea, escríbanos, cuéntenos la decisión que tomó y le vamos a contactar. Pero si está en esta nave, yo quiero orar con usted y le pediría, si usted se quiere entregar a Jesús para tener este modelo de vida, levante su mano donde está. Yo voy a orar con usted. No tiene que decir nada más que enseñarme dónde está sentado o sentada para entregarse a Jesucristo. ¿Hay alguien esta mañana? Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermanos. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.